Seguimos en la saga de fiestas que terminaron mal. Si aún no viste el primer video, te invito a que lo hagas, donde verán la muerte de Juan el Bautista. Pero en esta ocasión veremos un hecho ocurrido en la vida de Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, donde también en una fiesta que terminó bastante mal para uno de los involucrados. Pues en este suceso, llamado el banquete de Samarcanda, Alejandro termina matando a un amigo que antes le había salvado la vida. ¿Cómo llegó a un desenlace tan trágico esta amistad entrañable? Bueno, para saberlo, hagamos un poco de historia. Sería bueno recordar algunos datos sobre los implicados en esta historia, pues Alejandro Magno era rey de Macedonia. Sin embargo, ¿qué hacía en la ciudad persa de Samarcanda, lugar donde ocurrió este nefasto hecho? Si desean conocer más acerca de Alejandro Magno, recuerden ver el video sobre él mismo en la saga de grandes conquistadores que encontrarán en este canal. Pero toda esta historia inicia el 331 a.C., cuando Alejandro Magno derrotó en Gaugamela al soberano persa Darío III, y allí se convirtió en el sucesor al frente del mayor imperio de la época. Desde allí Alejandro, en el afán de caerle bien a sus nuevos súbditos del inmenso imperio recién formado a sus pies, comenzó a adoptar costumbres orientales y actuó como un autócrata, algo que no les gustó mucho a los macedonios y dio lugar a tensiones y complot. Los historiadores piensan que fueron estas decisiones las que le ganaron al joven emperador la animosidad de sus antes fieles soldados. Por ejemplo, al entrar en Babilonia como conquistador, tuvo un gran recibimiento en la ciudad por parte de un sátrapa o gobernador, el persa Maceo. Entonces Alejandro consideró la ciudad como sede de su gobierno en Asia y permitió que este tal Maceo siguiera como gobernador. Este nombramiento le cayó muy mal a sus hombres, pues consideraron que estaba dando demasiado poder a una nobleza bárbara que para ellos había sido derrotada. Por eso los macedonios de la vieja guardia, encabezados por Parmenión y Filotas, y no olviden estos dos nombres, no podían verlo con buenos ojos. Desde allí estos dos hombres estuvieron mal dispuestos para con Alejandro. Pero la gota que rebasó el vaso fue que introdujo rituales de origen asiático en el comportamiento de los integrantes de su corte, cosas que acabaron alejándole de sus propios hombres. Por allá por el año 300 antes de la era común, tuvo lugar en tierras del actual Afganistán uno de los mayores escándalos del reinado de Alejandro: la ejecución de su comandante Filotas y el asesinato de su padre, Parmenión, a raíz de una supuesta conspiración contra la vida del gran conquistador. Se trata de una historia truculenta, con muchos puntos oscuros e incomprensibles, y en la que un visceral Alejandro y algunos de sus hombres de confianza reaccionaron con una crueldad desproporcionada. Pero este sería solamente el primero de una serie de conflictos que agudizarían la ruptura del rey Alejandro con su séquito de macedonios. De hecho, la cosa terminó pudriéndose cuando intentó instalar en la corte una costumbre oriental llamada prosquinesis. Esto era básicamente el gesto con el que los persas reconocían la majestad del soberano. Los nobles inclinaban la cabeza ante el monarca y le enviaban un beso con las manos unidas en forma de receptáculo, mientras que el pueblo se arrodillaba e inclinaba la cabeza hacia el suelo. Una vez más, vemos en la historia reflejado cómo la ambición y la arrogancia fueron transformando la personalidad de alguien que antes se consideraba un igual a sus soldados. Estas características de Alejandro le ganaron el cariño de sus hombres. Sin embargo, las nuevas actitudes del monarca fueron alejando a sus antiguos amigos, quienes sin embargo por lealtad
continuaron apoyándolo y sosteniendo el imperio. ¿Será que se cumplen una vez más las palabras del difunto primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, cuando dijo que el poder corrompe? Pues en el caso de Alejandro Magno parece haber olvidado que él solo no fundó el imperio más grande conocido hasta la época. Lo cierto es que no había recorrido él solo esos miles de kilómetros. No se había embarcado él solo en esta aventura asiática, sino que lo había hecho en compañía de buenos amigos de la infancia, como Ptolomeo, Crátero, Clito y sobre todo el leal Hefestión, de quien siempre se dijo que fue su amante. De hecho, esta costumbre sexual no era extraña entre los griegos. Por eso, pocos ponen en duda la homosexualidad de Alejandro, o por lo menos su bisexualidad. Pero detalles aparte, estos hombres fueron quienes realmente contribuyeron al triunfo del joven rey. Estos generales macedonios experimentados, que ya habían servido lealmente en la corte del padre de Alejandro, Filipo II. Pero esto no fue suficiente para mantener la lealtad de los hombres de Alejandro Magno, pues sus actitudes autócratas y la pretensión de que se lo considerara un dios o un descendiente de los dioses molestaba cada vez más a los griegos. De hecho, Alejandro se consideraba hijo del dios Amón de Egipto y a la vez hijo del héroe griego Hércules o Heracles. Al parecer, Alejandro se dio cuenta de que estaba perdiendo el favor de sus generales y amigos más leales. Sin embargo, en vez de cambiar las actitudes que molestaban, decidió hacer lo que todo dictador hace: eliminar a los que lo criticaban. Entonces se sucedieron las purgas y las degradaciones en las filas del ejército, quedando claro que se castigaría cualquier forma de deslealtad. Alejandro también llevó a cabo ascensos injustos, solo motivados por el amiguismo, como el de su amigo Hefestión, quien desde entonces compartiría con Clito el Negro la comandancia suprema de la caballería macedonia, que antes había estado bajo el mando único de Filotas. Clito era un hombre de confianza del rey, le había salvado la vida en la batalla del Gránico y estaba muy bien conectado con la vieja guardia que había servido bajo el padre de Alejandro, por lo cual era un hombre muy respetado y que había demostrado a riesgo de su propia vida que su lealtad a Alejandro era inquebrantable. Pero por su parte, Hefestión obtenía el primer cargo militar de relevancia en premio a su lealtad y a su amistad cariñosa. Ustedes me entienden. Debido a esa relación con Alejandro, obtuvo un cargo militar para el cual algunos quizás consideran que no estaba preparado. Desde luego, esto le pareció muy injusto al experimentado general Clito, quien desde ahora sería controlado por este inexperto ante sus ojos, que solo estaba allí por ser amigo y amante del emperador. Sin duda, la fulgurante campaña empezada en 334 antes de la era común y acabada en 331, que había culminado con la entrada en Babilonia, Susa y Persépolis, hizo pensar a Alejandro que era imbatible. A veces se describe al conquistador como una especie de rey filósofo que iba a promover la helenización de Asia con la fundación de nuevas colonias. Pero sin el control de Parmenión, de Filotas y de todos aquellos generales de la vieja guardia, la conducta de Alejandro se parecía cada vez más a la de los autócratas orientales que había derrocado. Incluso los banquetes, que en Grecia eran el espejo de una sofisticada civilización, porque en ellos se aprovechaba la reunión como escenario de discusiones políticas y filosóficas, en el caso de los organizados por Alejandro, ya sencillamente habían degenerado en peleas e insultos, en los que el vino, consumido en exceso, hacía prevalecer la pasión sobre la razón. Y aquí resulta un dato interesante. No sé si sabían ustedes que les estaba prohibido a los griegos consumir el vino puro. De hecho, se lo consumía rebajado con 4 partes de agua.
Sin embargo, en estos banquetes que organizaba Alejandro, el vino puro se consumía sin moderación, y quizás esto desató la tragedia que le da nombre al video de hoy. De hecho, en un banquete celebrado en Samarcanda en 328 antes de la era común, el propio Alejandro, tan borracho que no se acordaba ni cómo se llamaba, terminó cometiendo un crimen. Recordemos a uno de sus generales, a Clito el Negro, sí, el mismo que le había salvado la vida una vez al rey. Bueno, en ocasión de esta fiesta, también dominado por el alcohol, comenzó a burlarse de Alejandro y de sus ínfulas de ser hijo de los dioses. Entonces Alejandro tomó una manzana del tazón de banquetes y se la arrojó a Clito, con tan buena puntería que se le partió en la cabeza. Ya viendo que la cosa se desmadraba, los demás amigos tomaron a Clito y lo arrastraron hasta la salida del salón. Ya vieron ustedes cómo son los borrachos, que a veces hay que sacarlos a rastras para que no causen disturbios. Sin embargo, Clito, pesado como mosca en verano, se las arregló para volver a entrar en el salón del banquete y una vez más comenzó a burlarse del emperador. Entonces ocurrió lo peor. Ofuscado, Alejandro tomó la lanza de uno de su escolta y se la lanzó a Clito, atravesándolo con ella. Entonces su viejo amigo y el hombre que le había salvado la vida murió allí mismo de aquella letal herida, solo porque le reprochó sin reservas la actitud y las recientes políticas que había tomado Alejandro. Al caer en sí del desastre que había causado, Alejandro se encerró en su aposento a llorar durante varios días, negándose a comer y beber e intentando vez tras vez quitarse la vida. Por ello sus generales le pusieron hombres de compañía que lo vigilaran día y noche, para evitar que cometiera una locura. La historia cuenta que inventaron calumnias contra Clito, como de que era un traidor o que los dioses habían dirigido la mano de Alejandro para que él se sintiera liberado de la culpa. De hecho, es interesante que los griegos, antes de tener un banquete, le realizaban sacrificios o libaciones al dios Dionisio, el dios de los banquetes y las partusas, pidiéndoles que los bendiga en sus comilonas y alcoholización. Sin embargo, la historia relata que en esta ocasión del banquete de Samarcanda, Alejandro no le hizo los honores a Dionisio, sino que se los dedicó a dos hijos de Zeus, a los Dioscuros, Cástor y Pólux, quienes representan al signo de Géminis en el horóscopo. Si desean saber más, les dejo la sugerencia de 2 videos que nos explican quiénes son estos personajes. Bueno, retomemos. Entonces se cuenta que el sacerdote de Dionisio tomó esta omisión de Alejandro como excusa para justificar delante del rey la muerte de su amigo Clito, argumentando que el dios de los banquetes fue quien, enojado por la actitud de Alejandro, lo castigó haciendo que matara a su amigo. Esto no nos sorprende, pues para los griegos todos sus actos eran la voluntad de los dioses, por lo cual nunca se hacían cargo de nada, pues lo que pasaba, según ellos, era solo cumplir con el destino, considerando que eran solo instrumentos en las manos de los dioses. Esta actitud infantil de creer que ya estamos destinados a que nos sucedan o no ciertas cosas en la vida era muy común de aquella época, donde con esta excusa escapaban a sus responsabilidades o a cargar con la consecuencia de sus actos, sencillamente culpando a los dioses por haberlos destinado. Pero esta pantomima funcionó, pues luego de esta explicación dada a Alejandro, él se autoconvenció que era inocente. Entonces volvió así a sus funciones. Sin embargo, las cosas no volverían a ser iguales, pues luego de la muerte de tantos amigos leales, y en especial de la muerte de Clito en el banquete de Samarcanda, los hombres de Alejandro ya no lo veían con los mismos ojos. De hecho, solo un tiempo después, Alejandro termina muriendo, con un poco más de 30 años, cuando supuestamente fue envenenado por su círculo íntimo. Así llegamos al final del video de hoy. Espero les haya gustado la historia de otra fiesta que terminó en desgracia.
esta vez la muerte de uno de los más leales amigos de Alejandro Magno. Si aún no viste el primer video de esta saga, te invito a que lo hagas. Sin más, me despido, no sin antes invitarte a darle like al video, comentar, suscribirte y compartirlo. Si tienes Instagram, busca el link en la descripción. Ahora sí me despido hasta el próximo video, agradeciendo siempre por estar allí. Nos vemos en la próxima.